Esto no sé si lo sabías, pero desde la 3ª semana de embarazo, un feto ya está desarrollando su estructura auditiva. El sentido de la audición es desarrollado bien temprano en las fases primarias del desarrollo fetal y es de los primeros sentidos, yo creo que el primero que le permite tener interacción con el mundo exterior, porque el bebé también desarrolla el gusto y el tacto en la barriga de mamá, pero estos sentidos le permiten relacionarse con su experiencia dentro del vientre de la mamá, pero con lo que está pasando afuera, con otras voces, con otras personas. Ya para el segundo trimestre del embarazo, el sentido del oído está completamente formado y se ha podido estudiar cómo los bebés, o sea, los fetos, reaccionan a estímulos relacionados al sonido que pueden percibir a través de sus oídos dentro de la barriga de su mamá. Así que así de poderoso es el sentido del olfato en nuestra memoria, en nuestro cerebro primitivo, en nuestra memoria evolutiva. Y sobre ese poder, superpoder de escuchar, de oír la voz de otro humano, hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del martes estratégico. Seguimos hablando de podcasting esta semana en preparación como antesala a la serie que se avecina la semana que viene. Comenzamos con una serie especial sobre creación y producción de podcast para aquellas de ustedes que quieren aprender cómo hacer sus podcasts. Vamos a enseñarte cómo hacerlo, te voy a explicar el paso a paso, el método a partir del lunes que viene en el podcast para que empieces a practicar, empieces a crear. Y bueno, ya para allá te estaré contando cuándo nosotros tendremos nuestro próximo adiestramiento formal en creación de podcast para aquellas que quieran aprender de cerca conmigo, ¿ok? Hoy vamos a estar hablando justamente del poder de la voz, del efecto que tiene la voz en la experiencia de aprendizaje, pero sobre todo en la creación de vínculos emocionales con tus oyentes, ¿ok? Cuando nosotros pensamos en compartir contenido del negocio afuera, y traigo este tema hoy porque hoy es martes estratégico y tiene que ver con el mercado, con lo que ponemos de nuestro negocio allá afuera para ser descubiertos, las personas pueden descubrir tu negocio de distintas maneras, porque alguien se lo recomiende, porque estaban scrolleando en las redes sociales y les salió algo, porque se suscribieron en algo y le llegó un correo electrónico y se enteraron de la existencia de este negocio o de este producto, o porque esa marca ya la han visto varias veces en otros eventos o en otros lugares. Sin embargo, cuando las personas tienen la capacidad de escuchar de la boca y de la voz de otro humano alguna experiencia, emoción, sensación, inspiración, entretenimiento, que incluya la voz humana. Claro, puede incluir la imagen a través de vídeo, pero me estoy especificando como tal en la voz. Los podcasts tienen este poder de generar vínculos emocionales muy potentes que conectan con el origen, con estos primeros vínculos que el ser humano forma con su entorno desde que está en la barriga de su mamá, y por eso hago toda esta historia del desarrollo fetal al principio del episodio, porque no es simplemente, es que oí el podcast y me gustó, es que cuando tú escuchas algo, tú que me estás oyendo ahora mismo a través de este episodio, estés consciente o no, escuchar mi voz hoy y haberla escuchado ayer y haber escuchado este podcast por los pasados varias semanas o varios meses o varios años, te tiene en un vínculo emocional conmigo, aunque no nos hayamos conocido. A mí a veces la gente me para en los colmados o en las farmacias o en eventos. Los otros días yo estaba en un lugar y alguien se me acercó a saludarme. A veces voy a restaurantes y me dicen, tú eres Marisa de Renuncia Feliz, ¿verdad? Sí, te reconocí por la voz. Escuché esa voz y dije, esa tiene que ser Marisa. La voz tiene un gran poder y especialmente
más allá del poder de que si es una bonita voz o es una voz ronca o es una voz de qué sé yo qué sonido o forma, es lo que produce en quien escucha la voz. ¿A ti no te ha pasado que escuchas la voz de alguien que representa quizá una figura de autoridad? Tú caes derechita. A veces yo recuerdo cuando estaba en otros trabajos y escuchaba la voz de mi jefe cerca, yo rápido, sin haberse dirigido a mí, el escucharlo ya generaba en mí una actitud de, ok, que si me encuentre trabajando o me encuentre haciendo lo que me toca. Me pasaba lo mismo con la voz de mi abuelo, con la voz de mi abuela, con la voz de mi papá, con la voz de mi mamá. Tenemos reacciones distintas porque generamos vínculos emocionales a través de la voz humana y nuestras relaciones en gran medida se basan en la capacidad de conexión emocional a través de la voz, porque sí, tú puedes ver a una persona, la puedes tocar, la puedes besar, la puedes oler, la puedes abrazar, pero la manera en que se construye la relación típicamente es de conversación en conversación, de hablar. Por eso es que las personas cuando están saliendo dicen, estos dos están hablando, estos dos están saliendo, sí, ellos están hablando. Se refieren a que está ocurriendo algo entre ellos, porque la conversación construye relación, ¿ok? Así que te voy a compartir a continuación 5 razones que hacen que el vínculo emocional a través de la voz se potencie a través de este medio del podcast. La primera razón es la intimidad y la cercanía. La naturaleza íntima de escuchar un podcast a través de voz. Estoy hablando del podcast de audio, no el podcast de vídeo. El de vídeo también, lo que pasa es que el vídeo también te puede distraer estar con los ojos en la pantalla. Yo estoy hablando de lo que ocurre cuando alguien te escucha, similar a cuando alguien escucha un programa radial. La naturaleza íntima de escuchar un podcast generalmente a través de auriculares, por ejemplo, tú te pones los auriculares o los audífonos, genera una sensación de cercanía con la voz de quien está hablando. A mí me ha pasado, y tú me dices si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado más de una vez que estoy oyendo un podcast y pierdo de perspectiva que estoy oyendo un podcast y me creo que estoy hablando con la persona, como si fuera una llamada telefónica. La intimidad es tan cercana que si la persona repite una pregunta 2 veces, yo me he escuchado contestando en voz alta, como que dice, por ejemplo, si el hablante, el speaker, el host dice, ¿cómo cuántos años tú tienes? Sí, te estoy hablando a ti, ¿cuántos años tú tienes? Y yo vengo y digo, yo, 40 o 41 o 42, según haya sido el momento de la pregunta o de que oí ese episodio. Y yo misma me escucho y yo digo, pero ¿por qué yo contesté en voz alta? Es que a veces la intimidad, cuando tú te enganchas los auriculares, es como si te fueras del mundo, te desconectaras del mundo exterior y te encerraras a solas con esta conversación con esta persona. Se siente como una conversación telefónica, donde a diferencia de estar hablando, pues tú estás oyendo a esta persona. Así que esta experiencia personalizada a través de los auriculares o a solas mientras vas en el auto, permite al oyente sentir que están teniendo una conversación directa con el anfitrión, lo cual genera un vínculo emocional tan y tan fuerte que hace que se sienta que tú conoces a esa persona. Hay personas que a mí me han abrazado en la calle y me han dicho, perdóname, pero tú para mí eres como una amiga. Llevas 3 años acompañándome a tomarme el café todas las mañanas. O llevas 5 años acompañándome en el automóvil todas las mañanas a llevar a mis niños a la escuela. En estos días se estaba dando una conferencia de podcasting a un grupo en Latinoamérica con personas de varios países. Y alguien de la comunidad, no recuerdo bien, me parece que era de Uruguay, me dijo, sí, permiso, no me acuerdo su nombre ahora, seguramente me está oyendo, y me dijo, yo solamente quería decir que yo soy tu oyente, no recuerdo hace cuánto, si me dijo hace varios años o hace varios meses, pero me dijo, yo te conozco y de verdad te veo aquí y siento como si tú fueras mi amiga. Y yo digo, wow, qué poder tiene este medio, que personas en países que yo ni he visitado, ni que tengo ningún vínculo, ni ninguna relación, me tratan como si yo fuera su amiga. Los otros días estaba yo compartiendo en un story en las redes sociales que se me rompió la base con la que yo me maquillo y es una base que el color se me hace bien difícil conseguirlo aquí en mi país, en Puerto Rico. Y tú no sabes la cantidad de gente de otros países que se comunicó conmigo y me dijo, mira, yo te escucho en el podcast y te contacto porque tengo confianza contigo para decirte que yo conseguí la base aquí en mi país y te la puedo mandar. La cantidad de gente que me escribió para decirme, yo no estaba pidiendo nada. Y se lo agradecía. Montones de personas me escribieron. Yo jamás pensé que yo compartir eso iba a hacer que las personas se tiraran a la calle a comprarme la base.
Pero curiosamente, las personas que me contactaron me dijeron, mira, yo te conozco por el podcast, pero pues vi aquí lo de las historias que se te rompió la base y me sentí en la confianza porque como yo escucho tu podcast, yo te siento que tú eres como mi amiga. Así que esto es como si a mi amiga se le hubiera roto la base y yo se la compro por acá y se la mando por correo. Ese es el efecto que tiene este nivel de cercanía e intimidad. El segundo es la conexión humana. La voz es una herramienta sumamente poderosa para transmitir, ¿qué? Emociones. Sí, tú puedes contar una historia, tú puedes contar un mensaje, tú puedes compartir una opinión, pero sobre todo las inflexiones de la voz, las pausas, los suspiros, las respiraciones mientras estamos hablando, una voz quebrada. Tú sabes que alguien está a punto de llorar, tú sabes que alguien está emocionada, feliz, por cómo suena su voz. La voz expresa y transmite emociones y expresa también la personalidad de una manera única que difícilmente quizá un logo o un branding o un estilo de edición de video pueda lograr. No es que no lo logre, pero la voz no miente. Es difícil, a menos que seas un actor súper entrenado y que tu voz se dedique a interpretar otro tipo de personaje. La voz expresa la personalidad de una manera muy única. Y al escuchar la voz de alguien en un podcast, los oyentes pueden sentir una conexión humana más profunda y una sensación de familiaridad con el presentador, lo cual fomenta que ese vínculo emocional sea todavía más fuerte. Y esto es importante para que tu marca se sienta humanizada. ¿Has oído hablar de esto? De que humaniza tu marca, humaniza tu producto, humaniza tu contenido. Nada más humano que escuchar la voz de un humano al otro lado del negocio, ¿ok? Cuando esta conexión humana se da, se elevan los niveles de confianza. La desconfianza baja, la confianza sube y cuando la confianza está arriba, la gente te compra lo que tú le digas, lo que tú le ofreces. ¿Por qué? Porque ya confían, porque te ganaste su confianza a través de ese vínculo con la conexión humana de la voz. Tercera recomendación relacionada a este vínculo emocional o tercer beneficio. Este tiene apartes iguales que ver con historia y apartes con estrategia y es la narración y el storytelling. Muchos podcasts utilizan la narración y el storytelling como herramienta para transmitir información y entretener a los oyentes. Yo lo hago mucho, ¿verdad? Por ejemplo, este episodio empezó contándote que la audición en los bebés, en el feto, A veces empiezo el episodio o en medio del episodio te cuento algo que me pasó, te cuento una historia. Acabo de contarte algo que pasó, que se me cayó en mi base al piso, se rompió y los oyentes me escribieron para mandarme la base que se me había roto. Eso es una historia, eso es una anécdota. Pues jamás y nunca tú lo hubieras entendido y sentido como lo sentiste cuando te lo conté, porque oíste mi voz contándotelo. No es lo mismo una foto y ya, o un video, o un texto escrito, que escucharme contar la historia. A través de las historias personales, las anécdotas, las experiencias compartidas o de otras personas, los anfitriones de podcast pueden crear un ambiente emocionalmente resonante que involucre a los oyentes y los haga sentir como parte de la historia, que puedan decir, sí, eso me ha pasado. Marisa, te entiendo. Mira, cada vez que yo cuento algo de mi vida, alguna historia, alguna anécdota con mi crianza o mi relación de pareja, ese día que hago un episodio con alguna historia, ese día me explotan el chat en Instagram, me explotan el correo electrónico. Marisa, escuché tu historia tal. Oh my God, me parece que te estoy escuchando a ti. El día que les conté hace como 1 o 2 semanas les puse un ejemplo con el problema de la alimentación. Estaba explicando otro concepto y les contaba que, por ejemplo, un problema de no tener hábitos con la alimentación puede venir de un problema de raíz con la crianza y les conté un poquito de mi pasado. Me escribió un montón de gente diciéndome, Marisa, lo que te pasó a ti, me pasó a mí en la infancia también. ¿Por qué? Porque la narración y el storytelling genera todavía un vínculo más emocional de conexión, porque las personas se identifican y dicen, así como te pasó a ti, me pasó a mí. O yo tengo una hermana, o yo tengo un vecino, o yo tengo un familiar que le pasó lo mismo. O yo estoy pasando por lo que tú pasaste hace unos años, lo estoy pasando ahora, ¿verdad? Así que el podcast te abre la ventanita de aprender a narrar historias o a contar anécdotas sin que tengas que pasar por todo el estrés de estar en vivo y a todo color frente al público. No es lo mismo contar la historia para vender el producto de otro
o contar una anécdota para explicar un entrenamiento o un taller de otra empresa que hacerlo para ti, para el negocio tuyo, para el producto tuyo. Así que el podcast te da una plataforma brutal para practicar esta destreza del storytelling y con ella también desarrollar un vínculo emocional súper potente. Número 4, confianza y autoridad que se genera en la audiencia. Esto es un poco repasando lo que dije en el episodio de ayer y al principio aquí. Los oyentes tienden a desarrollar confianza con los presentadores de podcast que demuestran que conocen de lo que están hablando y que tienen experiencia en su campo, en el tema que están hablando. Así que a la medida que un oyente te escucha de episodio en episodio y se siente que está aprendiendo cosas contigo, va desarrollando un sentido de respeto, de admiración hacia el presentador. Lo que fortalece ¿qué? El vínculo emocional. No es lo mismo, te vi hablando en un video como cientos de videos que salen en los reels y en las historias y en aquí y en allá. No es lo mismo, te vi por ahí en un contenido de 1 minuto. Te estoy escuchando y todas las semanas escucho algo tuyo y oyéndote me doy cuenta que sabes de lo que estás hablando. El vínculo emocional y la confianza y la autoridad que genera la persona que consume tu contenido es brutal. Cosa que a través del contenido tradicional, quizá de texto, en correos electrónicos, en copy o en contenido audiovisual, podría tomarte más tiempo, no porque no se logre a través de esos medios, sino porque producir esos medios toma más esfuerzo. Lograr que una imagen comunique una idea, lograr que un video o una imagen o un diseño comunique una emoción, toma demasiado esfuerzo para que se logre cuando con un podcast lo logra en muchísimo menos tiempo. ¿Okay? Y por último, la familiaridad. Los podcasts suelen conseguir que las personas se enganchen en la regularidad del programa y tener una voz consistente a lo largo de los episodios integrado a sus rutinas, como te dije ahorita, que te acompañan de camino a llevar a los niños a la escuela, te acompañan en los viajes, te acompañan el podcast. Por ejemplo, a mí mucha gente me dice, yo oigo tu podcast desayunando o en la rutina mañanera o de camino a llevar a los niños a la escuela y después por la tarde de regreso a casa otra vez. Esa familiaridad y previsibilidad de que las personas están ya esperando que tu episodio salga también puede hacer que los oyentes se sientan todavía más cómodos y seguros al darle play y al escuchar aquello que les contribuye tanto valor. Y eso genera que a su vez no solo se enganchen con un vínculo emocional largo y duradero con el podcast y con el speaker del podcast, el host, sino que provoca que lo quieran compartir con personas similares. Por ejemplo, si yo le hablo a profesionales que están emprendiendo o que quieren emprender, es bien probable que si tú eres una persona así, a lo mejor tú le recomendaste este podcast a otra persona y esa otra persona lo está oyendo también por recomendación tuya. O a veces escuchas episodios y dices, Ave María, esto se lo tengo que mandar a fulanita de tal y lo envías. Así que esa consistencia y familiaridad también construye una red emocional, un vínculo emocional muy sólido con la audiencia. Y esos son las 5, ¿verdad? Los 5 beneficios que tiene la creación de estos vínculos emocionales con los oyentes. Así que otra razón más por las que si tú quieres que tu negocio, tu producto, tu servicio, tu marca despunte, definitivamente el podcast es una alternativa para ti. Si este episodio ha sido de valor, si has descubierto algo que no sabías, si se te movió algo en las entrañas, déjamelo saber. Mándame un mensajito de voz o de texto al DM de Instagram. Aparezco en Instagram como @renunciafeliz. Si te lo estás pensando y no me has escrito, pero ya te está picando el gusanito de contra Marisa, yo quisiera hacer un podcast. Es que no me atrevo o es que me da miedo tal cosa. Dime eso. Estoy ahora mismo recolectando miedos, preocupaciones, inseguridades de personas que quieren hacer podcast, pero creen que su voz no es buena pero creen que es muy complicado, pero creen que esto de hacer podcast es para cierto tipo de personas y no para ellos. Déjame saber si quieres hacer un podcast y hay una preocupación que tienes o una inseguridad que todavía no has resuelto. Este es el momento de que me traigas tus preguntas porque quiero venir mañana en el episodio con algunas preguntas de la audiencia para contestar, ¿ok? Que tengas un feliz martes estratégico. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.